Ok. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hace una semana estuvimos hablando sobre aspectos generales de la educación, del por qué es conveniente no salirnos de la escuela, por qué es conveniente seguir, cuáles son todas las ventajas que nos da el estudiar, pues ahora sí que estudiar siempre, ¿verdad? No un nivel específico, sino el estar dentro de la escuela, el estarnos educando. Y presentamos también en esa presentación, en esa semana, algunos datos sobre el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación, y ellos nos decían que uno de los primeros aspectos que tienen que ver con la pobreza es el rezago educativo, es decir, la falta de educación tiene mucha incidencia en que la gente realmente no pueda aspirar a tener una mejor calidad de vida, mejor trabajo, mejor casa, etcétera. Esto parecería que es muy prometedor y parecería cuestión de te estoy mintiendo, ¿no? Para que sigas en la escuela, pero pues desafortunadamente no es así, es una realidad el hecho de que cuando nosotros podemos accesar a una educación, tenemos más oportunidades de sobresalir y de obtener la calidad de vida que nosotros deseamos. Vamos a empezar con esta parte, lo dividimos en tres. El primero fue los aspectos generales. Esto va sobre los puros hábitos de estudio, y la siguiente semana, así como, no es una receta mágica, pero vamos a dar muchos tips sobre técnicas de estudio que se pueden poner en práctica y que podrían funcionarles perfectamente para lograr mejores calificaciones o mejores aprendizajes y luego mejores calificaciones. Tenemos dos objetivos en esta parte. El primero es identificar los hábitos que propician el aprovechamiento académico en alumnos exitosos. Y el segundo sería propiciar la reflexión. Es decir, primero les vamos a decir cuáles son los hábitos de la gente, de los estudiantes exitosos, y al final, pues obviamente, reflexionar, que eso es lo que nos interesa que reflexionen, sobre poner en práctica estos hábitos para que contribuyan al crecimiento personal y al crecimiento académico. Ustedes van a decir, ¿por qué personal? Bueno, ahorita van a ver. En la sesión pasada decíamos que un hábito es una práctica habitual, es decir, algo que se hace siempre. Y puede ser una persona, un animal o una colectividad, es decir, que también hay hábitos de los animales, también hay hábitos de la misma sociedad o de la colectividad, pero nos vamos a los hábitos de una persona. ¿Cómo formamos los hábitos? Miren, nosotros tenemos como seres humanos, tenemos la capacidad de pensar y de saber, de poder reflexionar y de ser nosotros autocensurables o decirnos autocorregibles. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí este chiquillo que el ejemplo hubiera sido excelente con el mismo niño, pero no lo encontré. Está un niño que tira la basura todo el tiempo en el piso, pero en una ocasión ve que otra persona tira la basura en el bote, y entonces pues se le ocurre la primera vez tirarlo en el bote. Y a partir de ahí, siempre tira la basura en un bote. Y esto conforma un hábito. ¿Cómo se forma un hábito? Bueno, pues las personas podemos cambiar, si lo deseamos, los hábitos que tenemos. Hay gente, por ejemplo, que dice, jamás me he levantado del lado izquierdo de la cama. O sea, siempre me levanto con el pie derecho. Y a mí me daba risa porque cuando yo era joven yo decía, pues del lado que te duermas es del lado que te vas a levantar, o con el pie que te vas a levantar, pero hay gente que solamente con el pie derecho primero pisa el suelo, y ya a partir de ahí pues obviamente camina con los dos. Pero esto se va formando un hábito. A lo mejor los hábitos tienen mucho que ver con todas estas cosas que nos enseñan los padres.
Pero decíamos también la semana pasada que en muchas familias los alumnos que nosotros estamos atendiendo en este momento son primera persona de la familia, o sea, primer integrante de una familia que pisa, por ejemplo, una universidad. En mi caso así sucedió, yo soy la hija mayor de mis padres y yo fui la primera que pisó la universidad y de ahí pues obviamente el resto de mis hermanas sintió que era el camino que se tenía que seguir y no la pensamos tanto, simplemente era lo que se esperaba que hiciéramos, ¿sí? Entonces a veces los padres van formando esos hábitos, ayudan a la formación de esos hábitos. Lavarse los dientes, por ejemplo. Hay niños que no les gusta lavarse los dientes, pero si el papá o la mamá, antes de que el niño se vaya a acostar, le dice, lávate los dientes, acuérdate de lavarte los dientes. Hasta mañana, pero recuerda lavarte los dientes. El niño se le va a ir haciendo un hábito bueno, que obviamente va a hacer que cuando crezca, pues a lo mejor sus propios dientes le duren más tiempo. ¿Ok? Es un buen hábito que se puede adquirir. Decíamos acá que si todos son buenos, no tenemos hábitos malos y pues aquí tiene que ver con, por ejemplo, hay gente que se muerde las uñas. ¿Se puede quitar el hábito? Sí. Obviamente hay que trabajar en la conciencia, en hacerlo conscientemente. Lavarse las manos. Aquí dice, por ejemplo, que en lugar del celular, yo tenía la mala costumbre de dormirme con el celular cerca, pero a mí nadie me ha llamado a las 3 de la mañana nunca, entonces empecé a tener problemas de sueño y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es dejar el celular bastante apartado de donde tú duermes. Y empecé a hacerlo y la verdad es de que empecé a dormir mejor. Entonces hay cosas que nosotros son pequeños cambios que nosotros podemos incorporar todos los días a nuestras actividades y hacerlo conscientemente y entonces nosotros estaremos modificando nuestros hábitos. Dijimos la semana pasada también que los hábitos de estudio pues se refieren a las conductas que los estudiantes practican de forma regular para incorporar más saberes a los conocimientos que ya tienen. Adquirir nuevos hábitos de estudio que sean positivos y que se fortalezcan los que ya se tienen hará que siempre obtengas buenos resultados en la escuela. Es decir, yo ya tengo buenos hábitos de estudio y los que tengo los quiero fortalecer y esto va a hacer que obviamente yo pueda obtener mejores resultados. No es lo único, pero es el mejor principio, los hábitos. Obviamente hay muchos aspectos alrededor del aprendizaje, no es únicamente los hábitos y las técnicas, no es tan simple pues. El ser humano es muy complejo y a fin de cuentas va incorporando diferentes elementos pues a su aprendizaje, ¿sale? Pues aquí se ve muy largo, pero algunos de los hábitos de los estudiantes que son más exitosos son los siguientes, ¿sí? Pues tienen una actitud positiva hacia los estudios, respiran para oxigenar el cerebro, organizan sus actividades, administran su tiempo, duermen suficiente, toman distancia del celular, crean sus propios apuntes y los repasan, colocan su mise en place educativo, eliminan distractores, cuentan con las condiciones mínimas de trabajo como son luz, ventilación, limpieza, preguntan cuando tienen dudas y están atentos a las respuestas, escuchan música para incrementar la memoria, hacen ejercicios físicos y llevan una buena alimentación, prueban nuevas técnicas de estudio y no estudian solo cuando hay exámenes. Ahorita vamos a ver cada una de estas que a final de cuentas, esto es como, bueno, en mercadotecnia se llama benchmarking y en la industria se llama espionaje industrial. Pero se trata pues de copiar los mejores hábitos o las mejores prácticas de otras personas para incorporarlas nosotros. Si nosotros pensamos en nosotros como una empresa, un benchmarking va a hablar de
qué es lo que está haciendo la competencia que yo no estoy haciendo y entonces yo lo traigo y lo hago. Hagan de cuenta que tenemos que pensar de esa manera. ¿Qué está haciendo fulanito de tal que es excelente alumno, que siempre tiene 10 y que yo no estoy haciendo? Entonces, lo mejor, las mejores prácticas de esa persona, nosotros las podemos ir adoptando. Decimos, tiene una actitud positiva hacia los estudios y bueno, aquí habla de querer saber más, no dejarse vencer por los problemas, estudiar de una forma más activa y dinámica posible. Y decíamos, observa los hábitos de chicos de 10 y hay que copiar algunos. Piensa que el resultado que obtendrás con tu tarea te acerca más a tu meta. Pues antes nosotros a lo mejor no pensábamos, o siempre, yo creo que sí, porque mi hermana tenía como 5 o 6 años y le preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y ella decía, quiero ser doctora, y quiero ser doctora. Obviamente se alejó de su meta cuando llegó a la edad necesaria y empezó a estudiar medicina, la llevaron donde estaban los cadáveres y entonces dijo, no, ya no quiero estudiar medicina, esto no es lo que a mí me gusta, pero finalmente tenía una meta siempre de qué voy a hacer en el futuro, ¿no? Otro tip es que busques o crees un espacio adecuado para estudiar. Cuando quieras darte por vencido, imagínate logrando el éxito. Este niño ya se ve con toga y birrete y todo muy intelectual, aunque como está tan pequeño, seguramente apenas va en el kinder. Dice, perdón, los alumnos de 10 respiran para oxigenar el cerebro. Esto, pues aparentemente el respirar como es una función biológica, pues aparentemente esto es inherente a estar vivo, ¿no? Pero la verdad es de que habemos muchas personas que no sabemos respirar correctamente. La respiración hace que se oxigene el cerebro, los pulmones y todo va corriendo a la sangre, etcétera. Entonces, nuestro cerebro está más atento. Un cerebro mal oxigenado produce debilitamiento mental, falta de concentración, dificultad para comprender, desánimo y fatiga. O sea, todo eso tiene que ver con la respiración. A veces decimos, ay, es que soy muy tonto, o ay, es que ando muy distraído. Y la realidad es que lo único que pasa es que no estamos respirando correctamente. Un tip es practica la respiración. Inspira, expira por la nariz y haz al menos 2 secuencias de 5 respiraciones antes de empezar a hacer las tareas. Como que nos abre un poco el cerebro, el cerebelo, y esto hace que nosotros estemos más dispuestos a aprender lo que tenemos enfrente. Otros tips para oxigenar el cerebro son camina diario o realiza ejercicio físico. Hay gente que practica yoga y que ejercita obviamente sus respiraciones. Nutrición y alimentación adecuada, plantas para oxigenar y fortalecer el cerebro. Evita intoxicar el cerebro, que en la actualidad pues es un problema muy grave esto. Procura un sueño reparador. Los muchachos, fíjense, yo doy clases por la tarde y de repente tenemos niños que se están durmiendo a las 4 o 5 de la tarde. O sea, tú llegas a dar una clase y el chico se está durmiendo. Y dice, ¿por qué? O sea, ¿trabajas de noche? Pues no, pero el chiste es de que se desveló con el celular y entonces se levantó a la hora de todos los días y desafortunadamente pues no alcanzó a dormir bien. Y no dormir bien hace que andemos un poco lentos, que incluso si andamos en la calle podemos correr riesgos de que nos atropellen o alguna cosa así, porque no tenemos el cerebro lo suficientemente descansado para poder actuar. Dice también que pensar en positivo y evitar los estados de estrés y ansiedad. Esto, pues la ansiedad y el estrés, la verdad, son males de esta época. No es muy fácil. No, yo no puedo dar recomendaciones sobre controlar el estrés, porque la verdad a veces sí me estreso mucho. Soy un poco ansiosa. Sin embargo, pues a veces no gana uno absolutamente nada con estresarse, ¿no? Entonces, el sueño reparador y el pensar en positivo para decir, a ver, este no es problema para ahorita, luego lo atiendo,
porque ahorita tengo que concentrarme, probablemente eso ayude a concentrarnos y aprender mejor. Dice que los muchachos de 10, los chicos que tienen éxito en la escuela, organizan sus actividades. Y esto lo habíamos platicado ya en otra sesión con unos niños de secundaria. Y la recomendación es asignarle a cada actividad un nivel de dificultad. La idea es que empecemos por las tareas más fáciles, sigamos con las de dificultad media y dejemos para el final las más difíciles. Dice, teniendo en cuenta esa distribución, pues vamos a trabajar, dice, las asignaturas de dificultad media, colócalas a la primera hora. Este orden, algunos niños dicen, no, pues la verdad yo empiezo por lo más difícil, pero si empezamos con lo más complicado, de repente no vamos a querer avanzar y cuando tengamos que hacer lo demás vamos a estar demasiado cansados. Entonces, vámonos con lo que podemos hacer rápido, lo seguimos con lo que nos cuesta un poquito de trabajo y terminemos para invertirle más tiempo y dedicación a las cosas más difíciles. Ahí si nos atoramos, pues ya no va a pasar no va a pasar nada. Lo que vamos a tener que llegar es a preguntar al otro día a la escuela temprano, ¿no? Una buena planificación nos va a ahorrar tiempo y ese tiempo se puede dedicar a asuntos personales o pasatiempo, etcétera. Ahorrarás también esfuerzo y lograrás eficacia. Si todos los días se adquiere el hábito de estudiar, se va a evitar atracones de última hora, y esto lo pongo en este punto y lo pongo hasta el final, porque esto es muy común. Hay jóvenes que no estudian en todo el mes y cuando tienen examen en un periodo parcial, una noche antes a puro café o Coca-Cola y están estudiando para cuando se duermen y se levantan, ya se les olvidó absolutamente todo. Esto es mejor que poquito a poco se vaya trabajando, se vaya estudiando, se vayan aprendiendo cosas diarias. Dice, no te conviene comenzar por las materias o contenidos más difíciles, sino por las de dificultad media, dicen. Luego las fáciles y al final las difíciles. Y aquí hay una matriz de Eisenhower que son 4 cuadrantes y que se deben clasificar las tareas. Esto se usa más dentro de las empresas, esta matriz, pero dice, bueno, si es urgente e importante hay que hacerlo ya. Si es importante pero no urgente, se puede agendar, hacer nuestra lista, ¿no? de cosas por hacer. Si importa pero no urge, esto se lo podemos pasar a alguien más. Claro que cuando son tareas, pues no va a pasar eso, ¿verdad? Lo podemos dejar para después. Pero lo que urge, lo que ni urge ni importa, pues hay que quitárnoslos de encima, hay que dejarlo pasar. ¿Sale? Esta es otra cosa que los adultos también tenemos mucho este problema. O sea, esto no es una cuestión solo de los estudiantes. Los adultos tenemos problema en la administración del tiempo. Porque todos los días dicen que el tiempo es el factor más democrático que haya en el mundo. Porque todos tenemos las mismas 24 horas todos los días. Entonces, ¿cómo las utilizamos? Pues ya depende de nosotros, ¿no? Estos, pues para empezar, que no es broma, los hábitos de estudio empiezan por un buen administrador del tiempo. El horario y la planificación de estudio tiene que estar adaptado a tus necesidades. Yo no, si voy en la tarde a la escuela, no voy a ponerme a trabajar en la tarde, ¿verdad? Porque entonces ahí sí ya estaría chocando y tengo que establecer prioridades. ¿Qué necesito hacer primero? ¿Qué debo hacer primero? Entonces aquí esto es bien importante. Nosotros tenemos que adaptar el horario a nuestras necesidades, pero también tenemos que tener un horario realista. Es un horario personal. Tenemos que hacerlo flexible, es decir, si nos pasamos por media hora, a lo mejor no pasa nada, pero tenemos que ver la probabilidad de que sea flexible. Tiene que ser constante, es decir, no un día sí tengo horario y otro día no. Y tiene que prever las actividades. A veces nos acomodamos tantas actividades en un día
no podemos atender la clase de matemáticas y la clase de geografía al mismo tiempo. O sea, eso no se puede, definitivamente no se puede. Entonces, aquí tiene que ver mucho la planeación de nuestras actividades, el formar un horario. Y se tiene que ser realista, pues, por las actividades que nosotros hacemos, pero se debe de poder realizar y tiene que resultar práctico, adaptado a nuestras circunstancias personales, flexible totalmente y debe cumplir, dice, si no es posible cumplir tu plan, debes revisarlo y hacer modificaciones. Es decir, pues un horario lo hicimos nosotros, tampoco significa que no podamos mover una actividad de horas si es que se nos acomoda. ¿Cuántas veces no hemos hecho cita con el dentista y le decimos, ¿sabes qué? Siempre no puedo ir a las 4, pásame por favor a las 5 la consulta porque se me atraviesa otra cosa o no voy a terminar algo que estoy haciendo. Hay que empezar con metas pequeñas y realizables para evitar que de buenas a primeras nos desanimemos con la cuestión de los horarios. Tiene que ser constante porque pues se debe evaluar un plan de estudio con honestidad y realismo. No decir, soy Superman y voy a tener todas las clases en el mismo horario porque no se puede. Insisto, no podemos trabajar e ir a la escuela simultáneamente porque pues todavía no se nos ha dado ¿cómo se llama? La característica de la clonación ni nada por el estilo. Entonces nosotros tendríamos forzosamente que ir precisando las actividades a una determinada hora siempre. Dice, debe ser previsor o son previsores los niños de 10 y tú no eres una máquina ni funcionas como reloj, por eso debes tomar en cuenta un tiempo muerto en el que ayude a adaptarte, ¿no? Circunstancias imprevistas, descansos, etcétera. Hace 8 días preguntaba una señora, oye, ¿qué pasa? Mi hijo empieza a leer y le empieza a dar sueño, ¿no? Oh, ok, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar o a tratar de leer por 20 minutos, nos paramos, respiramos, caminamos un poquito, a lo mejor damos una vuelta a la manzana, nos distraemos y regresamos y continuamos leyendo. ¿Por qué? Porque finalmente es una actividad que requiere de concentración y de repente si ya nos está empezando a vencer el sueño, pues lo que necesitamos es otra vez oxigenarnos y regresar. Aquí dice, esta es parte de la técnica que yo le explicaba a la señora hace 8 días, que es, dice que de 45 a 50 minutos de estudio van por 10 a 15 minutos de descanso y luego nuevamente. Yo, sinceramente, yo no daría 45 o 50 minutos porque está comprobado que la atención de un alumno, de un estudiante, la atención continua pueden ser 20 minutos. Yo aprovecho mucho eso de repente con los alumnos y ahí tiene que ver un poco la estrategia del maestro en el sentido de ponemos una actividad y entonces los hacemos trabajar y cuando empieza a bajar su ánimo, ponemos otra cosa o los pasamos a otro tema y volvemos a subir el ánimo y la atención del grupo. Entonces, pues, bueno, esto sirve por los dos lados, ¿no? Dice, duermen suficiente. Y aquí, esto ni siquiera es algo que tengamos que explicar tanto. El ser humano requiere del descanso, cuando menos las 8 horas al día, ¿no? Dicen que cuando estamos más viejos, no necesitamos dormir tanto, pero pues la verdad es que yo no creo en eso. Mi sueño es el mismo desde siempre, entonces debemos tratar de dormir 8 horas diarias, niños, adolescentes, adultos, para reponer las energías. El cerebro empieza a tener problemas como la lentitud, alteraciones en el habla, es decir, no coordinamos a veces ya el habla, hay dificultad para resolver problemas, pérdida de memoria,
Ya esto es en casos más extremos, pero por ejemplo no nos acordamos dónde dejamos las llaves o no nos acordamos en dónde pusimos el reproductor de los CDs o lo que sea, ¿no? Nuestro corazón dice no dormir, te enferma el ritmo cardíaco, porque obviamente tu cuerpo lo requiere. O sea, nuestra máquina humana está diseñada de tal modo que por las horas de vigilia, que es cuando estamos despiertos, tiene que dormir al menos 8 horas. Dice que hay problemas con el páncreas y que el cuerpo en general pues tiene cansancio, cambios de humor, irritabilidad, sensación de dolor y disminuye la capacidad de reacción. Una gente que no duerme y, por ejemplo, hay trabajos en los que así se requiere, ¿no? Los trabajos de seguridad, por ejemplo, los trabajos del Ministerio Público. A mí me llama mucho la atención porque resulta que son personas que trabajan 24 por 48 y tú dices, o sea, ¿cómo? Trabajan 24 horas continuas y descansan, entre comillas, 24 horas, pero todas esas personas cuando las conoces tienen unas ojeras que les llega aquí hasta las mejillas, ¿no? Porque obviamente tienen un ritmo de trabajo diferente al del resto de la gente. Los chicos de 10 toman distancia del celular y mientras estudias o cuando te vas a dormir, lo que les platicaba que me sucedió a mí, hay que alejarse del celular para tener mejor resultado, pues hay que apagarlo. El mundo no se va a caer si no lo tienes a la mano. Y les digo, a mí, la verdad, nadie me ha llamado a las 3 de la mañana ni a las 4. Entonces, pues eso no es tan necesario tenerlo a la mano toda la noche encendido, ¿no? Los chicos de 10 crean sus propios apuntes y los repasan. Toma notas de lo que consideras más importante en una clase y repásalo varias veces antes de un examen. A veces hacemos apuntes, pero no los repasamos, o sea, no revisamos qué escribimos, no los completamos. Esto es una recomendación, la verdad, muy buena. Yo hubo un tiempo que estuve estudiando en Los Ángeles, California, y una compañera mía me mandaba los apuntes. Yo tuve que regresar y cuando regresé me presenté a mis exámenes y prometo que saqué, todos mis exámenes fueron 8, 9 y 10 y yo estaba así como, ¿cómo sucedió esto? Pero lo que pasa es que mi compañera hacía muy buenos apuntes y pues yo todos los días tenía el tiempo para revisarlos y repasar. Entonces, esto créanme que sí funciona. Esta es una técnica que sí funciona. También dice que los chicos de 10 colocan su mise en place educativo y había platicado que el mise en place se le llama a el colocar todo lo que vamos a necesitar, se llama puesto en su lugar. O sea, mise en place, que está en francés, es puesto en su lugar. Y cuando la gente cocina, por ejemplo, para hacer huevos a la mexicana, lo que hace es parten el jitomate, lo pican y lo separan. Y luego la cebolla y la separan, los chilitos verdes y los separan. Baten los huevos y los dejan. Entonces que ya que está todo, van a prender el sartén y van a poner primero la cebolla, luego el jitomate, etc. ¿Qué significa el mise en place en la escuela? Bueno, pues esto significa que cuando vamos a trabajar, si voy a utilizar un lápiz, tengo que tener a la mano un borrador. Si voy a utilizar solamente pluma, pues está bien. Si va a ser a lo mejor para geometría, pues necesito mis reglas, mis escuadras, un transportador, o sea, todo lo que voy a necesitar lo tengo que tener a la mano. Y hay que, obviamente, eliminar distractores. También los niños de 10 tratan de eliminar los distractores que tienen. Si yo me siento a hacer la tarea, o ahora, por ejemplo, que hay muchos niños que están tomando clases a distancia, si se ponen frente a la computadora, pero aquí tienen la televisión, va a ser complicado que le presten atención a dos cosas a la vez. Entonces, esto es importante. Vamos a concentrarnos. Es como pensar, me quito la cachucha de la diversión y me pongo la cachucha del estudio y me voy a concentrar en el estudio. Ya que termino mi tarea, me cambio la cachucha del estudio y me pongo
la cachucha del entretenimiento, si es que ya me toca. Dice también que los chicos de 10 cuentan con una de las, con las condiciones mínimas de trabajo. No todos tenemos en la casa un escritorio y las computadoras, etcétera, etcétera, pero siempre hay una mesa. Yo estoy trabajando en este momento en una mesa, limpio todo, me quito todo lo que hay alrededor y me empiezo a acercar la computadora, un blogcito para tomar notas, una pluma, el celular que está cerca porque me están llamando todo el rato, etcétera. Quiere decir que vamos a tratar de buscar un espacio. A lo mejor, insisto, no todos tenemos un escritorio, pero sí vamos a tener un espacio en el que vamos a poder trabajar siempre, ¿ok? La iluminación, pues es preferible la luz del día a una lámpara, sin embargo, pues la lámpara está bien. Un lugar que esté bien ventilado, ni para explicar, porque pues necesitamos estar respirando aire fresco, ¿no? O aire bien, que esté tranquilo. Si nosotros nos ponemos a trabajar en un espacio en donde a un lado está una ventana y hay niños jugando, pues lo único que va a pasar es que me voy a distraer viendo a los niños y no voy a avanzar en el trabajo. Hay que tener todo lo que se necesita. Si no hay escritorio, limpiamos la mesa, ya lo comentamos. La silla debe tener un respaldo recto en el que se pueda sentar, porque muchas personas estamos con problemas de la espalda justamente por una mala postura mientras estamos trabajando. Ahí también se sugiere ejercicios de concentración. Dice que cada alumno, y esto es bien interesante, la verdad, a mí me ha tocado ver chicos que se tapan los oídos y empiezan a repetir en voz alta cuando están estudiando. Y repiten. La repetición no es mala, siempre y cuando vaya acompañada por la reflexión y la comprensión. Hay que tratar de analizar todo, no hay que creernos todo lo que nos dicen los maestros. ¿Oíste, Leslie? No hay que creerse todo lo que les dicen los maestros. Esto es muy importante, porque a lo mejor hay algo que me interesa, entonces yo lo apunto y después busco por mi propio interés, busco información, ¿de acuerdo? Dice, hay otros que alternan preguntas y respuestas con otro compañero. Esto nos sucedía mucho, a mí me sucedía mucho en la secundaria, era bueno. Otros toman notas, las repasan, hacen cuadros sinópticos, subrayan, etc. Cada quien va a tener su propia forma de trabajar. No abundo mucho, pero bueno, tenemos diferentes tipos de atención. Una que es selectiva, es decir, solamente lo que me interesa. Atención dividida, lo que les decía, el que está viendo la televisión y está viendo acá, o sea, ni 100% aquí ni 100% allá. La atención sostenida, esta es una habilidad que tenemos o que tiene mucha gente que puede atender lo que se le está diciendo por un tiempo sostenido, es decir, a lo mejor yo puedo estar sin problema escuchando un discurso por una hora y no voy a aburrirme porque le estoy entendiendo, porque me está interesando el tema, etcétera. Esto es atención sostenida. Está la atención involuntaria. Esto, cuando pasa a alguien y veo un vestido y veo si le queda bien o no le queda bien, es una atención involuntaria, es decir, no me interesaba voltear a verlo, sin embargo, le presté cierta atención. Y la voluntaria, que esta es obviamente la que nos interesa, se desarrolla intencionalmente y pone en juego los 5 sentidos. Cuando nosotros requerimos atención voluntaria, a veces a los alumnos, a mí me gusta regalarles las presentaciones que yo hago. Y a veces lo que hago es decir, por favor no tomen nota, yo les voy a regalar la presentación, su atención aquí conmigo. Y esto es interesante porque los muchachos realmente prestan atención. Y esta atención voluntaria pues ya se despreocupan porque no tienen que estar tomando notas y obviamente pueden atender lo que se está diciendo y tratar de comprenderlo.
Hay tips para concentrarse, que es buscar un lugar aislado de distractores, sentir las manos, tocar objetos con diferente textura. Esto es interesante porque te concentras solamente en eso. Las personas, por ejemplo, los invidentes, desarrollan otros sentidos porque se están concentrando. Entonces, a veces nosotros necesitamos también o taparnos los oídos o taparnos los ojos y empezar a tratar de desarrollar otros sentidos. Cuenta las respiraciones, haz repeticiones varias veces, encuentra objetos dentro de paisajes, resuelve sopas de letras, quédate totalmente en silencio y trata de percibir los sonidos que están en el ambiente, trata de cantar sacando tu voz desde el diafragma, eso. Mi voz es muy ronca, yo eso no lo hago. Escucha noticias en el radio e imagina cómo sucede lo que están narrando. El oído realmente nos puede llevar a lugares maravillosos cuando nosotros estamos realmente con una imagen en la cabeza o con una actitud dinámica dentro del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Nos están platicando y si les digo yo que no sé, que era un palacio y estaba todo, era de marfil y empezamos nosotros a imaginar estas cosas en la cabeza y a través del oído, a través de una narración, podemos llegar a lugares pues hermosos. Dice, buscan en internet también el discurso de algún personaje. Yo este ejercicio a veces lo hago, sobre todo en la carrera de comunicación, esto lo trabajaba yo con los muchachos. Un discurso de algún personaje famoso y síguelo, o sea, velo siguiendo, porque no todos podemos prestar atención. Los discursos, hay en internet muchos discursos famosos, como el de Martin Luther King, que pues se lleva un buen rato, pero es tan vehemente, es tan interesante, la verdad, que lo vas siguiendo, y estás analizando el tono de la voz de la persona, lo que siente cuando está hablando, etcétera, etcétera. También los chicos de 10 preguntan cuando tienen dudas y están atentos a la respuesta. La curiosidad, muchachos, genera interés y motiva a la acción para investigar algo. Siempre que tenemos curiosidad es bueno, siempre, la curiosidad es buena. Aunque dicen que la curiosidad mató al gato, realmente la curiosidad es muy buena, porque eso va a desatar en nosotros el interés de buscar respuestas, de buscar más información, de buscar imágenes. Es decir, tenemos que encontrar pues la respuesta a esa curiosidad que tenemos. Y dicen que sobre todo en las escuelas no existen preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y esto es, no se queden jamás con la duda sobre algo. No importa si los demás se pueden reír, no hay mejor lugar en el mundo para cometer errores y para hacer preguntas que la escuela. Los chicos de 10 escuchan música para incrementar la memoria. Está súper comprobado que la música pues despierta los sentidos y permite que la mente se abra a nuevos conocimientos. Dicen que hay más con la música clásica, que esto sucede más con la música clásica, pero les platicaba yo que hay jóvenes no me acuerdo, hace como 10 años, un estudio decía que los jóvenes universitarios se concentraban escuchando música de Shakira, o sea, yo no puedo concebir que con esa música haya quien se pueda concentrar, sin embargo, sucede, o escuchando heavy metal. Cada quien va a tener su detonante, cada quien va a tener su forma de ambientar. Hay quien para trabajar, por ejemplo, escucha cumbias y yo, perdón, pero yo escucho cumbias y yo quiero bailar, entonces no puede ser posible, pero hay gente que así lo hace. Entonces hay que buscar en nosotros qué es lo que nos hace creativos, qué es lo que nos hace estar atentos, ¿no? Dice también, pues, el ejercicio físico, y ya lo hablábamos en la cuestión de oxigenar el cerebro.
hacen ejercicio y llevan buena alimentación. Esto es súper recomendable, aunque nosotros seguimos la recomendación. Ahora los jóvenes están más propensos a cuidar su salud, a cuidar, conozco muchísimos jóvenes veganos, por ejemplo, que hacen ejercicio, hacen yoga, están permanentemente informados sobre los ejercicios en los gimnasios, etcétera. También los chicos de 10 pues prueban nuevas técnicas de estudio. Yo no sé si genuinamente lo hagan a propósito o puede no ser a propósito. Que haya jóvenes que digan, sabes que esto a mí no me funciona, pero cuando platican con otro compañero y le dicen, cuando estudias, cuando lees, o sea, ¿cómo le haces para permanecer tanto tiempo leyendo, por ejemplo? Y si la otra persona le dice, mira, pues lo que hago es esto, o sea, no me aburro porque lo que hago es empezar a subrayar a lo mejor, ¿no? Yo empiezo a subrayar los temas, etcétera. Y entonces, tal vez pruebo esa técnica para ver si a mí me resulta igual y puedo también obtener 10 de calificación. La verdad es de que las técnicas no pueden no darle el mismo resultado a todas las personas. Por eso tenemos que buscar que sí nos funcione a nosotros. ¿Ok? Dice, no estudian solamente cuando hay examen y ya lo habíamos platicado. Esto es como si dejáramos de comer por un mes, y este ejemplo, no sé si esté por acá el maestro Zurutuza, pero esto nos lo decía la maestra Magda. Si tú dejas de comer por un mes y vengo y te sirvo una mesa y te pongo pollo y te pongo platillos así padrísimos, buenísimos, pero resulta que tú quieres comerte todo, no vas a sustituir en una sentada todo lo que no comiste en un mes. Y además, acá dice, si tú quieres estudiar todo lo que no estudiaste en un mes, pues lo que va a pasar es que te vas a cansar, te vas a angustiar, tal vez te vas a desvelar y seguramente no vas a alcanzar a retener todo lo que no habías aprendido, ¿no? Acaba la gente muy cansada. Y se acabó. Hasta aquí está la parte de los hábitos.